Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los secretos mejor guardados de las relaciones más fascinantes y a menudo inesperadas. Hoy tenemos una historia que promete ser pura magia, un relato que nos transporta a una noche envuelta en misterio y expectativas, una noche donde dos almas destinadas a encontrarse lo hicieron de la manera más insospechada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en Hande y Kerem, así se enamoraron en una fiesta secreta. Sí, han leído bien, una fiesta secreta. Imaginen la escena, luces tenues, música que acaricia el alma, un aire de exclusividad y en medio de todo eso, dos personas que no se conocen, o quizás sí, pero nunca imaginaron que ese encuentro casual, en un lugar tan especial, cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué hace a una fiesta secreta tan cautivadora? Es el aura de exclusividad, la sensación de ser parte de algo único, algo que no está al alcance de todos. Es un círculo selecto donde cada invitado es elegido con esmero, creando un ambiente de complicidad y descubrimiento. Y cuando el amor irrumpe en un escenario así, la chispa se intensifica, los sentimientos se vuelven más profundos, más íntimos, envueltos en el misterio y la sofisticación del entorno. Si les gustan las historias que tejen romance con un toque de enigma, entonces están en el lugar correcto. Antes de que nos perdamos en los detalles de esta noche inolvidable, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ni una sola de nuestras fascinantes historias. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Ahora, sin más preámbulos, abróchense los cinturones, porque vamos a desvelar el misterio de cómo Hande y Kerem encontraron el amor en una fiesta secreta. Imaginen esto, la noche cae sobre la ciudad, pero no es una noche cualquiera. Es una de esas noches cargadas de promesas, de susurros y de una atmósfera cargada de anticipación. En un lugar que se mantiene en secreto, un enclave reservado solo para unos pocos elegidos, se celebra una fiesta. No es una de esas fiestas ruidosas y multitudinarias que conocemos, donde la conversación se ahoga en el estruendo. No, esta es diferente. Es íntima, sofisticada, un escenario perfecto para encuentros significativos. Las luces son tenues, cálidas, creando un ambiente casi etéreo, bañando el espacio en tonos dorados y ámbar que invitan a la introspección y a la conexión. La música flota en el aire, una melodía cuidadosamente seleccionada, una mezcla de jazz suave y acordes melancólicos que acaricia el alma, que invita a la conversación, a la conexión, a abrirse sin reservas. Y en medio de este selecto grupo se encuentran Hande y Kerem. ¿Se conocían de antes? Tal vez se habían cruzado en algún evento social, quizás en el ámbito profesional, o habían oído hablar el uno del otro a través de conocidos mutuos. Pero en ese momento, en esa fiesta secreta, algo cambia. Es como si el universo con su infinita sabiduría, hubiera conspirado para ponerlos uno frente al otro, para que se vieran realmente, para que se notaran en medio de la multitud, para que sus miradas se encontraran y encendieran una chispa inesperada. Hande, con su energía vibrante y su sonrisa radiante, que iluminaba cada rincón donde posaba su mirada, se mueve por el lugar con una elegancia natural, desprendiendo una aura de carisma que atraía a quienes la rodeaban. Quizás está charlando animadamente con un grupo de amigos, compartiendo anécdotas divertidas, riendo a carcajadas, disfrutando de la atmósfera acogedora y del encanto del lugar. Y Kerem, con su mirada profunda, que parecía escudriñar el alma de las personas, y su porte sereno, que emanaba una calma cautivadora, observa a su alrededor. Quizás está apoyado en una pared de mármol, absorbiendo la energía de la noche con una copa de vino en la mano, o quizás está en una conversación animada con un colega, compartiendo ideas y perspectivas. Lo importante es que en algún momento, en ese preciso instante cósmico, sus miradas se cruzan. Es ese instante mágico, ese reconocimiento silencioso que te dice que has encontrado a alguien especial, a alguien que resuena contigo a un nivel más profundo. Es la conexión instantánea, esa chispa eléctrica que enciende el alma, que te hace sentir vivo y presente en el aquí y ahora. ¿Cómo se produce este primer contacto? Podría ser algo tan simple como un intercambio de miradas prolongado, una sonrisa compartida a través de la sala, un reconocimiento mutuo que rompe la barrera de la formalidad. O quizás impulsado por una curiosidad irresistible, por una fuerza magnética que lo atraía hacia ella, uno de ellos se acerca al otro. Imaginen la escena. Hande está cerca de una mesa de aperitivos exquisitos, quizás tomando una copa de champán burbujeante con su vestido deslumbrante reflejando las luces tenues, cuando Kerem se acerca. Podría ser para Off.
Recerle un bocado especialmente apetitoso, o simplemente para comentarle algo sobre la música que envolvía el ambiente, o sobre la belleza inesperada de la decoración del lugar. Y ahí en ese instante comienza todo. Una conversación sutil, un diálogo que surge con una naturalidad sorprendente, como si hubieran estado esperando ese momento durante toda la vida. La conversación fluye con una facilidad asombrosa, sin esfuerzo aparente. No hay incomodidad, no hay silencios tensos que deban ser llenos a la hora de hablar. Es como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas se reconocieran al instante. Hablan de todo y de nada a la vez. Comparten anécdotas divertidas de sus vidas, risas sinceras que resuenan en el espacio, sueños y aspiraciones que guardaban en lo más profundo de su ser. Descubren afinidades sorprendentes, intereses comunes que los unen, una forma similar de ver el mundo que los hace sentir comprendidos y en sintonía. La música que antes era solo un acompañamiento, ahora se convierte en la banda sonora perfecta de su encuentro, realzando cada emoción, cada gesto, cada palabra. Las luces tenues parecen iluminar sus rostros, haciendo que cada gesto sea más significativo, cada palabra más profunda, creando un aura de intimidad que los envuelve. Quizás hay un momento en particular que marca el punto de inflexión definitivo en su conexión. Tal vez se alejan un poco del centro de la fiesta, buscando un rincón más tranquilo, un espacio más privado donde la conversación pueda volverse más personal, más vulnerable. Y ahí, entre la penumbra y la intimidad del momento, hablan de sus pasiones, de aquello que los impulsa en la vida, de sus miedos más profundos, de sus aspiraciones más secretas. Se desnudan el alma, compartiendo vulnerabilidades que raramente muestran a los demás, creando un lazo de confianza y entendimiento mutuo. Y en ese intercambio genuino, en esa autenticidad deslumbrante, el amor comienza a germinar, a echar raíces en el terreno fértil de sus corazones. Imaginen la sorpresa de ambos. No esperaban esto. No llegaron a la fiesta con la intención premeditada de encontrar el amor, de buscar una conexión romántica. Y sin embargo aquí están, sintiendo una conexión que trasciende lo superficial, que va más allá de las apariencias. Es la magia inherente a las fiestas secretas, ¿verdad? Permiten que las cosas sucedan de forma natural, sin presiones externas, sin expectativas preestablecidas, creando un espacio seguro para que el corazón hable y se exprese libremente. A medida que la noche avanza, la atracción se intensifica, volviéndose casi palpable. Puede que Kerem se encuentre buscando excusas para estar cerca de Ande, para prolongar su conversación, para disfrutar de su compañía un momento más. Y Ande a su vez siente una fascinación creciente por él, por su inteligencia aguda, por su carisma sutil, por la profundidad de su mirada. Cada mirada sostenida, cada roce accidental de sus manos, cada sonrisa compartida, va tejiendo la red invisible que los une, fortaleciendo el vínculo que se está creando entre ellos. Piensen en los detalles que los cautivaron el uno del otro. Quizás fue la forma en que Kerem escuchaba a Ande con una atención genuina y profunda que la hacía sentir vista, valorada y comprendida. O tal vez fue la risa contagiosa de Ande, una melodía que iluminaba la sala y contagiaba una alegría indescriptible a quienes la escuchaban. Quizás fueron sus gestos sutiles, sus expresiones faciales llenas de vida, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de algo que les apasionaba con fervor. Estos pequeños detalles, a menudo pasados por alto en la vida cotidiana, se convierten en la esencia de la conexión en ese momento especial. La fiesta secreta ofrece un telón de fondo perfecto para este romance incipiente. La exclusividad del lugar con su ambiente íntimo y selecto, todo contribuye a crear un ambiente de ensueño, como si estuvieran en su propio mundo, aislados del resto de la realidad, concentrados el uno en el otro. Y en ese espacio privado, en esa burbuja de conexión profunda, el amor tiene la libertad de florecer sin obstáculos, de expandirse y crecer en un ambiente de comprensión y admiración mutua. Podríamos imaginar que en algún momento de la noche, la música baja un poco, creando un silencio compartido, o quizás hay un momento de pausa en la conversación. Y en ese instante se miran de nuevo y las palabras ya no son necesarias. La atracción es innegable, se siente en el aire. Quizás Kerem, con un gesto tierno y deliberado, le toma la mano a Ande, un gesto simple pero cargado de significado, sellando un pacto silencioso. O quizás se acercan lentamente sus cuerpos buscando el contacto, y hay una danza lenta, un momento de intimidad compartida que sella su conexión, una caricia suave o un abrazo cálido que reafirma lo que sienten. La fiesta secreta no es solo un lugar físico, es un estado de ánimo, una invitación a dejar caer las máscaras, a ser
No mismo sin temor al juicio, a entregarse plenamente a la experiencia. Y para Hande y Kerem, esa experiencia fue el descubrimiento del amor. Fue una noche en la que sus caminos se cruzaron de manera inesperada, pero de una forma que se sintió predestinada, como si el destino los hubiera guiado a ese lugar y a ese momento exacto. Imaginen las conversaciones posteriores a esa noche. Las llamadas telefónicas que se extendían hasta altas horas de la madrugada, los mensajes de texto cargados de emociones y la emoción palpable de revivir esos momentos compartidos. La urgencia por verse de nuevo, por confirmar que lo que sintieron no fue solo un espejismo pasajero de la noche, sino el comienzo de algo real y duradero. La fiesta secreta se convirtió en el punto de partida de su historia, el escenario mágico donde nació su amor, un recuerdo imborrable que los uniría para siempre. Y aquí es donde la magia se completa. No fue solo la fiesta, fue la receptividad de ambos corazones. Fue la valentía de abrirse al otro, de permitirse sentir y de corresponder a esa conexión que se estaba creando. Hande y Kerem, en esa noche especial, encontraron en el otro esa conexión profunda que todos buscamos, esa chispa que enciende la vida y le da un nuevo sentido. La fiesta secreta les ofreció el escenario perfecto, un lienzo en blanco para pintar su historia, pero fueron ellos quienes, con su apertura, su autenticidad y su disposición a dejarse llevar, crearon el momento inolvidable que marcó el inicio de su romance. Y así, mis amigos, llegamos al final de nuestra historia de hoy. Hemos viajado a esa misteriosa fiesta secreta para descubrir cómo Hande y Kerem se encontraron, cómo esa chispa inicial se convirtió en una llama ardiente, y cómo un encuentro inesperado en un lugar exclusivo terminó siendo el comienzo de su hermosa historia de amor. Fue una noche de miradas cruzadas que lo decían todo, de conversaciones profundas que revelaban el alma, de risas compartidas que llenaban el espacio de alegría y de esa conexión innegable que solo el destino sabe orquestar. Descubrimos que a veces los lugares más mágicos son aquellos que guardan un secreto, y que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos, en las circunstancias más insospechadas, transformando lo ordinario en extraordinario. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar este hermoso romance. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia de Hande y Kerem, un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más sorprendentes y de que a veces, una sola noche puede cambiarlo todo, tejiendo un tapiz de recuerdos y emociones que perdurarán para siempre. Hemos visto cómo la atmósfera de una fiesta secreta, combinada con la apertura de mente y la conexión genuina de dos personas, puede dar lugar a algo verdaderamente especial y trascendental. Pero ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia de Hande y Kerem? ¿Les ha inspirado? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, donde un encuentro inesperado, quizás en un evento discreto o en un momento de calma, desembocó en algo maravilloso y duradero? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y sus reflexiones. Sus historias enriquecen nuestra comunidad, nos inspiran a creer en la magia del amor y a mantener viva la esperanza de que también nosotros podemos encontrar esa conexión especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo y entretenido, por favor, demuéstrennoslo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir esta hermosa historia y contagiarse de su magia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestras próximas historias fascinantes, llenas de romance, intriga y momentos que cambian la vida. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subamos un nuevo contenido. Gracias de corazón por acompañarnos hoy, por ser parte de esta comunidad que celebra el amor en todas sus formas. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que seguramente los cautivará y los transportará a un mundo de emociones. Hasta la próxima, y que el amor los encuentre siempre en los lugares más inesperados.